Bueno, estamos con el presidente del jurado de enjuiciamiento, el doctor Jorge Bogarín. Vamos a hablar de diversos temas. Doctor, gracias por atendernos. Por favor, a las órdenes. Bueno, el primer punto que queremos tocar contigo, este tema de la investigación que le abrieron a los fiscales que estaban afiliados a los partidos políticos y sobre todo a los que votaron en las internas partidarias, y estos últimos datos que conocimos que, el PLRA dice que destruyó todo dato concerniente a los fiscales y jueces que votaron, y el Partido Colorado dice que sus datos no son fiables. Sí. ¿Cómo se puede entender esta situación? ¿Cómo queda la investigación? Para que justamente la ciudadanía en general que nos observa tenga bien fino, no son solamente fiscales, sino también jueces. El año pasado en las internas partidarias, tanto fiscales como jueces ejercieron el voto hacia sus candidatos de preferencia. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una ley especial del jurado de enjuiciamiento, donde dentro de las causales de enjuiciamiento el artículo 14, inciso A, habla de las incompatibilidades, y esas incompatibilidades nos remitimos al artículo 254 de la Constitución Nacional. De ahí es donde radica esta apertura de una investigación, donde nosotros, a raíz de publicaciones periodísticas, iniciamos el proceso investigativo, enviamos pedidos tanto a los partidos, el Partido Liberal, el Partido Colorado, y también enviamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde a esas tres instituciones le pedimos dos cosas. Uno, su padrón de afiliación, todos los afiliados, todos los magistrados fiscales afiliados, y si tienen la base de datos de que si efectivamente esos magistrados o fiscales votaron el año pasado en las internas partidarias. ¿Por qué digo solamente el año pasado? Porque nosotros tenemos un rango de acción, un periodo de investigación que, conforme al artículo 11 de nuestra ley especial, nos habla de 2 años de producido el hecho irregular. Entonces, en ese sentido, tenemos solamente el plazo de investigación hasta las elecciones del año pasado. En total, tuvimos que enviar 5 oficios a ambos partidos políticos para que efectivamente nos informen algo que nosotros podamos tener en cuenta para analizar como jurado de enjuiciamiento. Así como dijiste, Carlos, el Partido Colorado efectivamente envió su lista de magistrados y fiscales que, según su registro electoral, votaron el año pasado, aclarando de que esa información no es fidedigna. Por otro lado, el Partido Liberal, después de 5 pedidos reiterados, nos informaron que ellos ya no tienen ningún archivo, no tienen ninguna base de datos de lo que ocurrió el año pasado. Entonces, esa es la situación actual con relación al informe que nos remitieron ambos partidos políticos, y sí, también adelantaron de que todos esos magistrados y fiscales que estaban empadronados ya fueron deshabilitados. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral fue bastante claro. Ellos no manejan elecciones partidarias, solamente sí manejaban el padrón electoral, y ellos nos remitieron efectivamente esos padrones que tenían, y en base a esos documentos fue que nosotros hincamos un poco más en los reiterados oficios, tanto en el Partido Colorado y el Partido Liberal. Entonces, ahora tenemos esas 2 notas, esos 2 informes por parte de los partidos. Nos resta, como miembros del jurado, analizar qué hacer o qué solicitar a otra institución, o qué definir con relación a esta investigación. Claro, el Partido Liberal fue más concluyente y más contundente en el sentido que ellos ya no tienen, nada, o sea, no tienen, destruyeron, dice, o sea, no hay posibilidad ni de reiterarle ni mínimamente. Bueno, y ahora, si ustedes van a analizar las 2 respuestas, ¿y qué es lo que se va a analizar concretamente? Si hay posibilidad de continuar, si hay otros medios de conseguir esas pruebas o esas evidencias para continuar el proceso, o qué es lo que se tiene que determinar. Somos 8 ahí dentro del jurado de enjuiciamiento. La idea es poner lo que te estoy mencionando, es poner en la mesa a los 8 miembros del jurado, y ahí cada uno de los miembros va a tener una idea. Entonces, vamos a ver si podemos consensuar en si la idea va a ser, porque hay varias aristas acá que podemos seguir investigando, seguir con este proceso, o directamente ya meter en la sesión y ver si tenemos
algo sólido que agarrarnos para enjuiciar a los magistrados, o si no tenemos nada, fundamentar el motivo por el cual no tenemos, de tal manera que darle también un corte definitivo a este tema que ya tuvo mucho eco periodístico, que ahora dentro de todo estamos muy limitados por la información que nos remitieron los responsables de ambas internas, que son los partidos políticos. Claro, y ahí quiero hacer para que la gente entienda bien y podamos entender bien todo, en el sentido de que por un lado tenemos los jueces y fiscales, y creo que figuran también defensores públicos, ¿verdad? Sí. Que están afiliados a los partidos. Entonces, a ver, se abre una investigación por afiliación y otros que votaron. Contra los que votaron, yo creo que es medio complicado avanzar con los informes de los partidos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con respecto a los fiscales y jueces y defensores públicos? Porque los partidos respondieron, o la justicia electoral es la que respondió, que están afiliados. La justicia electoral es un dato oficial. Nosotros tenemos dato oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que quienes eran efectivamente estaban en su padrón. Sobre lo que me comentaste recién, te voy a hacer dos respuestas. Sí. Uno, la principal, es por qué no le incluimos a los defensores en esta investigación, porque no solamente nosotros analizamos los recortes periodísticos y no solamente avanzamos en la investigación conforme a la información que teníamos, sino también hicimos una previa, analizamos tanto la ley orgánica del Ministerio Público como también la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública y también el Código de Ética de la Corte y su reglamentación, que dicho sea paso, los magistrados ya es claro el artículo 254. Porque ahí se le menciona luego a los magistrados propiamente dicho. Pero en la ley orgánica del Ministerio Público, ahí hay una prohibición expresa de no participar en actividades políticas. O sea, por eso nosotros le incluimos a los fiscales. No hacía en la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, no hay ninguna prohibición a sus funcionarios defensores. Entonces, por eso nosotros le excluimos a los defensores en esta investigación propiamente dicho. Por otro lado, están las dos aristas que mencionaste. Uno es la investigación por haber votado que estamos embretados por la falta de información. Pero la otra arista es el tema de iniciar un enjuiciamiento por estar afiliados. Y ahí viene ya el debate que vamos a tener en el seno del jurado de enjuiciamiento, que entendemos en el artículo 254 que habla de las incompatibilidades. Dentro de esas incompatibilidades, además las más famosas, que no pueden ser actividad comercial, solamente ser docente y la investigación científica, habla de dos palabritas que dice actividad política. ¿Qué se entiende por actividad política? Es lo que nosotros ahora tenemos que definir entre los miembros del jurado de enjuiciamiento para darle un corte definitivo a esto, avanzar o no avanzar. Entonces va a ser un lindo debate que vamos a tener eso en sesión pública para determinar exactamente el jurado de enjuiciamiento qué entiende por actividad política. Si actividad política es estar afiliado o no, o es una ideología, eso es lo que se va a seguramente ir analizando para poder dar respuesta también a la ciudadanía que está expectante de esta investigación. Claro. Eso cada uno va a exponer, a argumentar, y eso se va a votar dentro de la sesión para entender bien. O sea, 8 miembros del jurado de enjuiciamiento deben de fundamentar su posición, y si dentro de esa fundamentación la idea es a favor del enjuiciamiento, nosotros tenemos que tener 6 votos consecuentes para iniciar un enjuiciamiento a estos fiscales o magistrados, de acuerdo a la fundamentación. Y eso ya estoy hablando en forma general, claro. Cómo es el proceso. Claro, entendiendo el proceso, o sea, son 6 los que tienen que decir. Entonces, sí, nosotros entendemos que estar afiliado es una actividad política, entonces se inicia. Si no hay los 6 votos, se archiva. Sí. Bueno, y entonces ya podemos ir entendiendo que esa respuesta de los partidos de que no tienen datos de los que votaron ya le pone fin a esa otra parte, entonces. Y no te puedo asegurar, Carlos, porque va a ser un debate que vamos a tener entre todos los miembros del jurado de enjuiciamiento. Sí, tenemos que saber, vos como abogado, yo como abogado,
para continuar un proceso, sobre todo en el jurado de enjuiciamiento, tenemos que tener documentos ciertos para poder fundamentar una decisión. Desde el punto de vista jurídico, ese tipo de respuesta, o sea, ese tipo de respuesta a un órgano investigador facultado constitucional y legalmente, ¿puede o podría tener una consecuencia jurídica o no? Porque estamos hablando de datos del año pasado, ¿verdad? ¿O de cuántos años? Datos del año pasado. Claro. Entonces la pregunta es, ¿se destruyen tan rápido los informes, los documentos? ¿Ellos tenían la obligación de guardar o no? ¿Cómo se podría entender eso? Eso ya es otro tema que deberíamos analizar, Carlos. Sí, conforme a conocimientos básicos de derecho electoral, yo sé que hay una obligación, pero creo que es de 3 meses, algo por el estilo. Entonces, te adelanto nomás, digo, tenía en algún curso habré hecho, pero es una cuestión que deberíamos analizar mejor. Pero de todas maneras el jurado de enjuiciamiento no tiene esa posibilidad de retaliar en contra de estas instituciones que no proveen información. Eso sí es categórico. Nosotros tenemos un fin principal, que es que nos dice la Constitución Nacional, que es la sanción de los magistrados que hayan obrado mal. Claro. Ahora, la pregunta iba desde el punto de vista cuando uno no colabora o no cumple con una obligación legal, porque así, vamos a suponer, pongo como ejemplo, un funcionario público que se entera de la comisión de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. Sí. Cuando es un hecho punible, sí, nosotros, es más, tenemos varios casos acá en el jurado de enjuiciamiento que remitimos los antecedentes a la fiscalía. Eso sí tenemos esa posibilidad. Y lo hicimos y lo vamos a hacer categórico. Correcto, pero van a someter, digamos, a un análisis, por lo menos esta respuesta, a ver si se encuadra o se encuadra. Sí, porque ya abrimos la investigación. La investigación tenemos que cerrar y ahí tenemos 2 vías. O iniciamos el enjuiciamiento o archivamos. Bueno, correcto. Doctor, ahora quiero pasar a otro tema también demasiado importante, el de la regulación de honorarios. Sí. En el caso Darío Messer, la regulación de honorario, quiero entender, la regulación de honorario y también el embargo de bienes, ¿son 2 puntos investigados o hay un solo punto investigado? Nosotros, para comentar, y esto fue una cuestión que iniciamos oficio, una investigación con relación a la cuestión de la regulación propiamente dicho. Por eso nosotros lo primero que recibimos o lo primero que pedimos fue el expediente de la regulación. Como solamente el expediente de la regulación no podemos analizar bien en profundidad lo que realmente pasó o lo que hay en el expediente, pedimos el expediente sobre las diligencias preparatorias, que esta semana ya nos respondió el juez Rivas Laguardia, y hoy justamente firmé el oficio para devolver el expediente original. Entonces, con esos 2 documentos, con esos 2 expedientes, que el de las diligencias preparatorias es bastante voluminoso y sobre todo es muy sensible ese expediente, entonces tenemos que cuidar bastante del análisis y seguramente en un par de semanas nosotros vamos a tener el informe final de la Dirección General de Asuntos Legales para poner a consideración también de los señores miembros qué hacer. ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? Pero acá es el tema de la regulación, es lo que el inicio de la investigación es sobre la regulación. Y eso es lo que hay hasta ahora. Sí. No solo el embargo dispuesto. Solamente estamos analizando la cuestión de la regulación de honorarios. Correctísimo. Ahora, doctor, otro tema también que le interesa mucho a la gente, digamos, es este tema de la acusación del Senado contra 6 fiscales. Sí. Y yo creo que es la primera vez que se da y hay un enfrentamiento abierto porque los fiscales también, por su parte, respondieron. Están haciendo un poco de ruido, sí, también por los medios. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hay en eso? ¿Qué se tiene? ¿Qué hay lo último con respecto a esta acusación de la Cámara de Senadores? Lo que tenemos que tener en cuenta también para que ampliar la información, ¿te acordás que también por los medios de prensa se había comentado ya, y inclusive la senadora de Cire había hecho mención
hace 2 meses atrás con relación al fiscal Lorenzo. Ahí nosotros, con relación al fiscal Lorenzo, nosotros ya habíamos iniciado hace 2 meses una investigación sobre una de las causas que mencionan ahora los senadores, que en realidad son 4 causas o 4 causales, son 4 causas y diferentes causales. Ahora ampliaron de un fiscal, ampliaron a 6 fiscales. Ellos la semana pasada nos hicieron llegar acá la acusación. ¿Y qué es lo que se hace primero? Se analiza si reúne todos los requisitos del artículo 20 de nuestra ley especial. Y valga la aclaración también para las instituciones, no hace falta presentar solvencia, porque siempre me preguntan ese tema. Hay 4 instituciones que no necesitan presentar solvencia: senadores, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Defensoría del Pueblo y Fiscalía. Esas son las 4 instituciones habilitadas para hacer la acusación acá en el jurado de enjuiciamiento. Y lo que se analiza son diferentes puntos del artículo 20. Nosotros ayer remitimos la notificación al Senado, donde le intimamos a la Cámara de Senadores para que se ajuste esas formalidades dentro de lo que establece el artículo 20 en cuanto al inciso D, donde nosotros necesitamos que ellos nos precisen qué artículo del código es lo que los fiscales han infringido. Entonces, esa precisión lo que ahora le enviamos. Ellos tienen 5 días. La semana que viene seguramente nos van a estar remitiendo. Una vez que nos remitan, ahí ya automáticamente metemos en el orden del día del jurado de enjuiciamiento. Pero es una cuestión formal, pero muy importante, porque ellos dicen: los fiscales hicieron esto mal. Pero necesitamos que ellos nos encuadren. Necesitamos que ellos encuadren en qué artículo. Claro, entonces es fundamental lo que ellos puedan responder ahora, porque hicieron una denuncia sin encuadrar la conducta, ¿verdad? O sea, pero una cuestión formal dentro del inicio del proceso. Claro. Una vez que nosotros recibamos esa precisión, metemos dentro del jurado. Si habilitamos la acusación, ahí va a ser el Senado el que va a mover el proceso. Ellos son los responsables de mover el proceso, y ahí nosotros, el jurado o los miembros del jurado, actúan como un juez que ya va a estar diligenciando lo que las partes van proponiendo. Para que la gente entienda bien. Entonces, es como si fuera que un particular presenta una acusación y es responsable de las diligencias, pruebas, todo el proceso. Y eso puede, ¿cómo se dice? Puede morir en términos jurídicos, quiero decir, puede prescribir, ¿en cuánto tiempo? Una vez que iniciamos la acusación, que se admita la acusación, ahí tenemos 180 días para liquidar. 180 días. 180 días. En esos 180 días ellos tienen que diligenciar pruebas, presentar alegatos hasta la sentencia. En este caso, la intimación tienen un plazo ellos para 5 días. En 5 días, entonces. A partir de hoy es el primer día que ellos les corre su plazo. Entonces, para el jueves de la próxima semana, ellos tienen que tener ya habilitados, ellos tienen que contestar esa intimación. Correcto. Doctor, y a ver, el otro tema que también le interesa mucho a la gente es el caso de los fiscales que supuestamente se prestaron a Ramón González Daer para el apriete a sus víctimas de usura. ¿Cómo está? ¿Cuántos fiscales hasta ahora fueron enjuiciados? Sí, es importante también, que gracias por tu pregunta, porque en una entrevista anterior justamente al medio de prensa El Observador había mencionado que eran 5 los fiscales involucrados. 4 hace 2 meses, Sonia Pereira, que fue la semana antepasada, y con eso la idea era que con esos 5 ya se cerraba todo el proceso. Lo que sí, en esa sesión que nosotros le enjuiciamos a Sonia, habíamos mencionado que había unas carpetas fiscales que todavía no sabíamos dónde estaban. Nosotros seguimos enviando oficios a la Fiscalía General, a las diferentes unidades, y dentro de ese proceso por fin nos contentaron un grupo de 10 o 15 carpetas fiscales, y dentro de esos hay todavía algunos cuantos fiscales que estuvieron también participando del proceso. Entonces este martes entra uno más. Un fiscal más. Bueno, ¿y se puede saber el nombre ya del que entra o no? En realidad ya leí, pero no sé, no me estoy recordando, te voy a pasar después. Bueno. A ver, y
Pero ahí lo importante también comentar, Carlos, es que para que la ciudadanía también entienda, nosotros realmente no le estamos investigando por lo que hicieron en el 2017-2018, que es el año, los años que en teoría los fiscales se prestaron al apriete. Nosotros realmente, por ese artículo 11, que nos limita nuestro rango de acción de los 2 años, podemos investigarle a estos fiscales desde el 2020 en adelante. Y en realidad lo que nosotros le estamos investigando es por la falta de acción de parte de estos fiscales, o sea que no movieron sus carpetas fiscales, o no archivaron o no desestimaron. Es el motivo real por el cual ellos están enjuiciados hoy en día en el jurado de enjuiciamiento, no precisamente porque si se prestaron o no al apriete, que eso ya para nosotros ya prescribió. Claro, es ya su conducta de acuerdo a lo que le establece el Código de Procedimientos. Sí, ellos tenían todavía carpetas abiertas desde el 2020 hasta inclusive ahora y no cerraron la investigación. Y para que la ciudadanía más o menos entienda, ellos tenían todavía un proceso de investigación. O sea, Jorge Guarín, imagínate lo que es tener una carpeta fiscal ahí en una unidad. Y el otro punto también que uno mira y quiere entender bien es el tema de entre archivamiento y desestimación. Nosotros no estamos analizando eso. Eso no estamos analizando. Eso ya es criterio del propio agente fiscal. Si reúne todos los requisitos, desestiman. Si no, puede archivarse. Pero son dos figuras distintas. Por eso es que le veo yo en las sesiones al doctor a insistir al ministro Ramírez Candia, porque yo creo que son igual. Yo comparto la postura de él, que creo que son dos formas de... O sea, si la ley me dice a mí, no me acuerdo exactamente, pero archivar y desestimar es una cosa. Desestimar, yo si archivo, puedo manejar mejor yo como fiscal y negociar mejor lo manejo yo prácticamente sin un control jurisdiccional. Es diferente cuando se presenta la desestimación. Pero en realidad, Carlos, nosotros, si le escuchás bien al ministro Ramírez Candia, lo que nosotros le enjuiciamos a esta gente es por la falta de acción. O sea, no movieron ellos, o no archivaron, o no desestimaron, o no hicieron ninguna diligencia. Y eso genera falta de objetividad, según la propia opinión del ministro Ramírez Candia, que nos adherimos todos. Toditos nos adherimos a la opinión del ministro Ramírez Candia. Claro, o sea, violan un principio fundamental, que es el principio de la objetividad, que tiene que regir las actuaciones entonces de los agentes del Ministerio Público. Bueno, doctor, un breve resumen para conocer del jurado. ¿Cuánto es el presupuesto del jurado? Y justamente estamos, ahora enviamos, es 42.000 millones. Dentro de esos 42.000 millones, un 90% más o menos se va en salarios. Dentro de este proceso nosotros tenemos 240 funcionarios. Vos sabés, Carlos, que este año cambiamos 360 grados la gestión porque nos fuimos totalmente a la era digital. Habilitamos el expediente electrónico. Dentro del jurado de enjuiciamiento ya no se maneja documentos, o sea, de dirección A no se va un memo a la dirección B en formato físico. También tenemos un proceso administrativo interno, todo en formato electrónico. Y también reestructuramos las direcciones generales, que antes habían de 10 direcciones generales, bajamos a 5. O sea, tratamos este año de que esta institución sea un poco más ágil y por sobre todas las cosas mucho más productivo a lo que es la función propia del jurado. Tenemos un nuevo miembro del jurado ahora. La semana pasada sabes que juró el doctor Pacielo a la salida de la doctora Mónica, entonces estamos en eso. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, a las órdenes.